Buenos días compañeros, mi nombre es Gabriel Ramírez, estudiante de agronomía y actividades para el área de cultura política, donde vamos a analizar y dar un contexto a la participación del sector campesino en la democracia y en la participación política en Colombia de este sector. Analizamos una problemática que es la masacre de Trujillo Valle y pues vamos a tratar de contextualizar estos hechos pues con la problemática y pues la participación política del sector campesino. Por eso considero importante la temática escogida para entender la participación del sector campesino, porque es una problemática que afecta al país desde los años 80, con el surgimiento de grupos de narcotráfico y ellos con el afán de ampliar sus actividades delictivas generan desplazamientos afectando a estas comunidades, ¿no? El tema investigado se relaciona con la participación política y la democracia en Colombia porque es labor del Estado y de la democracia y la política en Colombia generar eh, leyes que protejan a la sociedad, los que son parte del país, ¿no? Entonces, al encontrar esta grana, al ocurrir estos hechos, es labor de la democracia y la política generar políticas para proteger a la población en esta problemática, ¿no? El periodo que se delimita para la investigación y pues para comprender la lucha del sector campesino es entre 1986 y 1994, porque pues es una época en donde se presentaban ya un auge de violencia en el país provocado por el crecimiento de, del narcotráfico, ya un tema conocido, la conformación de grupos subversivos en los que por sostener actividades delictivas y el narcotráfico, al ser una actividad tan rentable, ya se encontraba afectando al país, ¿no? La población nacional. Eh, ¿Por qué se seleccionó el espacio geográfico del Valle? El caso de Trujillo Valle. Tomo en cuenta a colación el caso de Trujillo Valle, eh, porque pues, en el país se ocurrieron diferentes hechos de violencia, los cuales se integran al sector campesino, pero se escoge el sector de Trujillo eh, porque se presenta un hecho conocido como las masacres de Trujillo, el cual fue objeto del primer gran informe de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Por este motivo trato de este tema, pues por su importancia y por lo que desencadena, ¿no? Este hecho. El contexto histórico se desencadena en un espacio gobernado por conflictos armados, por el narcotráfico, por la creación de guerrillas, violencia, grupos subversivos creados en la zona del Tolima durante la Operación Marquetalia. La población afectada, la principal población afectada fue pues, las personas en el área de Trujillo, campesinos, los cuales fueron desplazados, sus familiares, los cuales y las personas que quisieron denunciar este hecho fueron principalmente los afectados por este tema y por esta actividad delictiva, ¿no? Porque fueron todas las personas que se vieron perjudicadas por estos hechos, desplazados, asesinados y desaparecidos. Los hechos históricos que influyeron en el contexto, bueno, el sector campesino se han visto muchos hechos históricos, los primeros movimientos campesinos que ocurren después de la depresión y la caída de los precios del café en el año 1929, generando conflictos en el país y provocando una de las primeras reformas agrarias a nivel nacional. Es uno de los hechos
fundamentales para para el crecimiento del sector campesino. La creación de los grupos guerrilleros fue otro que se genera en el campo, en la zona del sur del Tolima, y luego de la Operación Marquetalia en 1964, donde la agresión contra el movimiento campesino genera que el grupo de personas se unan y conformen estos grupos guerrilleros y se alcen en armas para combatir la opresión por parte del gobierno. El primer paro cívico nacional, el cual ocurrió el 13 de septiembre de 1977, el cual afectó a nivel nacional toda la producción, se puede decir, del país, porque en este participan todos los sectores, el sector campesino, el sector de los trabajadores, sector estudiantil. El país, al tener tanta presión pues, por el abandono del Estado, entonces decide formar un paro, o sea, presionar al gobierno para que dé soluciones a esta problemática de los trabajadores, los malos sueldos, las malas condiciones laborales, el agro sin posibilidades. Entonces este fue otro de los hechos principales. Y la masacre de Trujillo Valle, que es la actividad investigada, el cual sucede en dos partes. La primera en 1986, donde las primeras concentraciones campesinas se organizan para denunciar los hechos de desplazamientos y hechos de violencia. Después, entre 1988 y 1991, se presentan asesinatos por parte de estos grupos a los líderes de las protestas y buscan calmar la presión de la gente para poder investigar esto y poder que el gobierno interviniera. El contexto actual es, pues, después de la firma de los acuerdos de paz en 2018, con un grupo subversivo, disminuyen los hechos de violencia, se ve una disminución de estos hechos de violencia en el país. Sin embargo, pues algunas disidencias de este grupo que no quisieron hacer parte de este movimiento y pues otros grupos subversivos que han querido apoderarse de estas zonas de los cuales ellos participaban y mantenían control. Entonces, por un tiempo se apaciguó, ¿no? El tema de la violencia, pero pues se ha ido aumentando y actualmente la falta de interés por parte del gobierno está afectando mucho, se están generando otra vez brotes de violencia, especialmente contra los líderes sociales, los cuales están queriendo dar a conocer más hechos como los ocurridos en el municipio de Trujillo, en el Aro y en otras zonas del país donde la violencia ha tenido importancia y ha generado muchos problemas a nivel zonal y regional y nacional del país, ¿no? Entonces actualmente los líderes sociales tenemos un número bastante grande de asesinatos por diferentes razones, por protección de zonas ambientales, por reclamación de tierras, para el programa de restitución de tierras a la población desplazada. Entonces actualmente hay una problemática grande con la violencia hacia este sector, principalmente son sectores campesinos, ¿no? La relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Todos los hechos ocurridos en la nación son de relevancia política, porque pues el gobierno está conformado para generar, políticas que protejan a la nación, que protejan a la sociedad que la compone, porque todos los sectores de los sectores nacionales tienen participación democrática para poder escoger sus gobernantes y los eligen para que generen estas políticas de protección. Entonces, para mí sería la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Cómo el sector campesino aporta a la construcción de la democracia, al igual que todos los sectores hacen parte de la sociedad que conforman el país y su participación en la democracia es importante. Es un sector el cual ayuda con la elección de sus mandatarios a
contribuye con el crecimiento y con el desarrollo económico del país por su actividad. El campo es uno de los principales productores del país, generan crecimiento, generan desarrollo y actualmente está muy abandonado por los sectores políticos, ¿no? ¿Qué conclusiones me deja la investigación? La importancia del sector campesino en la construcción del país y su aporte en la protesta social. El sector campesino ha sido uno de los más golpeados por la violencia y por estos hechos, ¿no? La falta de interés del gobierno por la problemática, desde los inicios de la protesta nacional, a nivel nacional, se ve un abandono del Estado. Actualmente la seguimos viendo con los hechos de violencia generados en ciertos sectores. La necesidad de conocer esta problemática por parte de todos los colombianos es para poder cambiar esta realidad y poder exigir y elegir bien a nuestros gobernantes. Y el conocimiento histórico de todos estos hechos y toda esta problemática, el por qué ocurre, cómo ocurre, es fundamental para poder corregir y no volver a cometer estos errores. Muchas gracias. Por el momento es el análisis que realizo.